Continuando con la diligencia, damos el uso de la palabra del señor fiscal para que se le corra el traslado en cuanto a la solicitud probatoria de la defensa, doctor. Gracias, su señoría. Frente a la solicitud probatoria de la defensa, pues la Fiscalía se opone exclusivamente y solamente frente al testimonio común que ha pedido el señor defensor de Diana Vivas Guzmán, pues a pesar de que ha argumentado y ha querido soportar de que la finalidad de llamar a este testigo es con una finalidad diferente al cual pretende la Fiscalía interrogarla, pues lo cierto es que la base argumentativa o el soporte argumentativo de la defensa para solicitar la pertinencia de este testigo como prueba común, pues atañe a la misma pertinencia que la Fiscalía ha invocado. Ello teniendo en cuenta que la defensa argumentó que pretende interrogarla acerca de los valores que ella canceló, porque al parecer pues hay una inconsistencia. Y tengas en cuenta que al momento de argumentar la pertinencia de esta ciudadana o de este testimonio, la Fiscalía, por parte de la Fiscalía, precisó de que esta es testigo, víctima y testigo presencial de los hechos, que narrará circunstancias de tiempo, modo y lugar que dio pie a una exigencia económica en su contra. ¿Cuántas exigencias económicas fueron? ¿Cuál fue el valor exigido? ¿Para qué se le pidió esa exigencia? ¿Qué valor pagó? ¿A quién se lo pagó? O sea, entonces redundaría, su señoría, frente a esa pertinencia solicitada por parte de la Fiscalía para traer a esta testigo nuevamente como testigo común. E igualmente, la otra finalidad que llama diferente la defensa, en el sentido de interrogarla acerca del contenido de las llamadas con el acusado, pues la Fiscalía igualmente argumentó la misma pertinencia. Entonces no habría necesidad efectivamente de llamarla nuevamente cuando en el contrainterrogatorio, para lo que efectivamente fue llamada la ciudadana, pues puede ser debidamente contrainterrogada y conocer los aspectos puntuales que efectivamente requiere la defensa conocer de esta testigo. E igualmente hace referencia a una finalidad diferente, y aquí pues sí llama la atención cuando hace referencia el señor defensor acerca de que la testigo menciona unos tentáculos en la Fiscalía, pero pues ello no es objeto o materia de discusión en este asunto. Aquí se está efectivamente debatiendo si el señor pues solicitó, exigió, indujo a alguien a entregar una suma de dinero. Aquí no estamos hablando de presuntas irregularidades o situaciones particulares que se presentan en el interior de la Fiscalía. Si hay alguna situación irregular, pues bien pueden ponerlo de presente ante las autoridades respectivas para que se investigue si hay una conducta delictiva, pero pues ello no tiene nada que ver frente a los hechos que son materia en el escrito de acusación. Y frente a la situación de si fue advertida o no de guardar silencio, pues esto también puede ser abarcado dentro del contrainterrogatorio, porque esta ciudadana pues rendirá si efectivamente con anterioridad dio entrevista, dio declaración jurada, y pues ahí podría efectivamente preguntársele tal situación. Sobre este particular, su señoría, e igualmente también teniendo en cuenta que la defensa aduce como finalidad diferente de que no se puede dejar a la situación o a la deriva de que la Fiscalía no pueda abordar ciertos aspectos que le impidan el contrainterrogatorio. Sobre ello ya ha abarcado una línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, incluso desde el año 2016, radicado 43921, con ponencia del doctor Luis Guillermo Salazar Otero del 13 de abril del 2016, cuando precisa efectivamente la Sala de Casación Penal en ese radicado, precisando lo siguiente: se atenta, no cabe duda, contra los principios de economía procesal, celeridad y eficiencia, cuando sin que se conozca la pretensión específica o objeto concreto, de manera farragosa e innecesaria, el juez de conocimiento permite que todos los testigos de una parte, que en primer momento son sometidos a interrogatorio directo, contrainterrogatorio, nuevo interrogatorio y último contrainterrogatorio,
para no hablar de las preguntas complementarias que para claridad hagan el Ministerio Público o el juez, de nuevo sean llamados por la contraparte como sus testigos, adelantándose otra vez la mecánica de interrogarlos y contrainterrogar, solo para que éste pueda intentar allí lo que nunca encontró para su teoría del caso. Precisando igualmente a renglón seguido que se desnaturaliza completamente el sentido y efectos del contrainterrogatorio erigido por la antonomasia en el medio legal estatuido para ejercer el derecho de contradicción respecto a la prueba llegada en contra, cuando paralelamente se erige el nuevo interrogatorio directo como la mejor manera de controversia. Y finaliza precisando que lo anotado en precedencia permite a la Corte responder al interrogante planteado de manera negativa, pues si la parte no demuestra un objeto específico, consustancial a su pretensión que permita al juez evaluar los presupuestos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, ha incumplido la carga procesal que se le impone y en consecuencia al funcionario no le queda camino diferente que el de negar la solicitud. De la anterior cita jurisprudencial se concluye que las partes procesales pueden solicitar un testigo común, pero la justificación para requerirlo no puede ser sencillamente en que se va a abordar aquellos temas que la contraparte omita, sino que debe exponer con claridad qué se propone demostrar con la intervención del testigo y cuál es su aporte real y efectivo al proceso. Para concluir, su señoría, que efectivamente los 4 puntos que ha llamado la defensa como finalidad diferente para llamar a un testigo común, pues pueden ser efectivamente abordados en el punto interrogatorio, porque incluso la misma pertinencia se trató por parte de la Fiscalía para llamar a ese testigo. Y que el hecho de que las manifestaciones o las preguntas que queden en el interrogatorio por parte de la Fiscalía van a evitar o a tropezar de que la defensa lleve a cabo el contrainterrogatorio, pues ello estaría prácticamente acreditando una pertinencia sobre algo incierto, lo cual la Corte Suprema de Justicia ha precisado que sobre ello no se puede pedir o alegar la pertinencia frente a un testigo común, sino sobre aspectos específicos, sustanciales a su pretensión, que efectivamente permitan advertir la necesidad de volver a llamar a un testigo que fue llamado interrogatorio, a contrainterrogatorio, nuevamente interrogatorio y al segundo contrainterrogatorio, y sin dejar de lado las preguntas complementarias del Ministerio Público y la Judicatura. Entonces, bajo esas argumentaciones, su señoría, yo solicitaría que se inadmita por impertinente el testimonio común que ha solicitado la defensa. Del resto no tengo ninguna objeción, pues para apuntalar su teoría del caso y obviamente pues según la pertinencia que ha hecho referencia a la defensa, pues tienen relación con los hechos en materia de acusación. Muchas gracias. Gracias. Continuando entonces, doctores, y en igual sentido, damos el uso de la palabra del señor defensor en cuanto al traslado de las pruebas solicitadas por la Fiscalía. Doctor, bien pueda. Gracias, su señoría. Inicio por expresar que en cuanto a Diana Milena Vivas Guzmán, la defensa solicita que esta persona sea un objeto de una admisión condicionada. Esto es que ante la manifestación de que la ciudadana nos va a venir a contar si la presunta, sobre la presunta exigencia económica fue personalmente o a través de un dispositivo. Ello puntualmente no le podría ser permitido, es decir, no me opongo por el hecho de que sea la víctima, pero sí considero que la admisión debe ser condicionada, en tanto que aquellas conversaciones que hubiera tenido la ciudadana vía dispositivo, al menos lo que tenga que ver con comunicaciones vía WhatsApp, deben quedar por fuera del debate probatorio del juicio oral, en tanto que desde las observaciones se indicó que esos chats no fueron descubiertos en debida forma, que fueron incompletos, y además se advirtió que los pantallazos que fueron objeto de traslado tenían unas notas marginales en computador que generaba su adulteración. Entonces, al menos frente a este punto, debe dejarse claridad al momento de la admisión que la persona no se puede referir a estos aspectos. Adicionalmente, también debo expresar que, como consta en los respectivos audios, y la señora juez es plena conocedora de ello,
La Fiscalía durante todo el proceso ocultó la información de ubicación de la ciudadana que se aduce víctima para impedir que con ello la defensa pudiera ejercer la controversia a través de diversas entrevistas. Por lo tanto, esto se trae a colación, es porque, no como una crítica a la Fiscalía ni más faltaba, sino para que quede en evidencia que cuando la defensa manifestó que había logrado dar con la ubicación de esta persona porque aparecía en YouTube, se ordenó por parte de la judicatura que incluso la señora fuera escoltada porque la defensa la encontró, lo que entonces ha hecho que no pudiera tomar contacto con esta señora, y esta situación se pone de presente para que al momento de admitir este testimonio, pues quede claridad que no se permitirá que ello se pueda llegar a arrimar como una eventual prueba de referencia. Es decir, se ha venido manifestando por parte de la Fiscalía que esta persona no llega a las audiencias porque siente temor, pero advierte la defensa que su petición de admisión puede ser para que una vez decretado como prueba testimonial resulte más adelante ingresando a juicio como prueba de referencia. Por tal motivo desde ya hago oposición a esa eventual estrategia defensiva. Adicionalmente pongo de presente que su admisión no podrá referirse a lo que tiene que ver con reconocimiento por medios fotográficos o videográficos. Considero, señora juez, que esta persona puede venir a suplir todos aquellos interrogantes que expuso el representante de la Fiscalía, pero en lo que tiene que ver con que esta persona venga a hablarnos del reconocimiento por medio de fotografías, pues esta situación hace que sea necesario invocar el artículo 252 de la ley 906, que establece pues que este tipo de reconocimientos es solamente cuando no exista un indiciado relacionado con el delito o cuando exista no estuviera en posibilidad la realización del reconocimiento de fila de personas, situación que no se ha hecho señalamiento de que exista esas características, esos requisitos para que se pudiera practicar ese reconocimiento, en tanto que la misma Fiscalía ha dicho que hasta conversaciones telefónicas tendrían, y por lo tanto, si el indiciado era eventualmente conocido, no tendrá razón de ser el reconocimiento por fotografías, y lo que haríamos es dilatar el proceso. Es decir, que estaríamos en cuanto a una causal de inadmisibilidad en lo que tiene que ver con el literal C, que va a dilatar el procedimiento, pero adicionalmente lo que tiene que ver con el literal B, el escaso valor probatorio, porque se supone que ya habían tenido contactos en inspecciones judiciales, en llamadas telefónicas o en otro tipo de escenarios, incluso ahora la Fiscalía de reuniones, pues decir que hay un reconocimiento en fotografías, pues el resultado resultaría casi que evidente. Entonces, adicionalmente le pongo de presente, señora juez, que la Fiscalía no indicó cuáles son las fechas de esas actas de reconocimiento, convirtiéndolo entonces en una petición muy abstracta que podría generar la confusión con aquellas actas de reconocimiento que la defensa manifestó no le fueron descubiertas en lo que tiene que ver con la exposición de una serie de imágenes que estarían consignadas en una USB que no fue objeto de traslado. Pero adicionalmente, esta testigo no puede referirse acerca de unos álbumes fotográficos en donde no podrá indicarnos cómo se obtuvieron esas fotografías utilizadas, ni el protocolo que se adoptó para la realización de los álbumes, porque ello solo lo podría indicar, según los elementos materiales probatorios, Óscar Raigosa Alzate, que habría sido el encargado de las 4 planchas fotográficas, pero esta persona no fue solicitada como testigo por la Fiscalía, y la señora Diana entonces no podría con su testimonio entrar a legalizar el origen y aspectos de validez de la realización de los álbumes, que no podría explicar cómo se realizaron. Es decir, que se daría validez a una actuación previa que viene del plano de lo desconocido. Por tal motivo, es importante que se decrete su admisión por ser la víctima, pero con estas condiciones de aquellas temáticas que no se podrían abordar. En lo que tiene que ver con Jonathan David Rabe Torres, ha dicho la Fiscalía que es una víctima de este proceso. Sin embargo, corrí a mirar el escrito de acusación y no encuentro que en la casilla establecida para tal fin aparezca el nombre de esta persona como víctima, ya sea directa o indirecta, como fue calificada el día de hoy. Frente a esa exposición de que se trata de una víctima indirecta y que por ende entonces su pertinencia es por esa calidad que ostenta, pues considero que la etapa de solicitudes probatorias no es el escenario para buscar esos reconocimientos como víctima por vía de testimonio en juicio oral. Por tal motivo solicito su inadmisión. Si la Fiscalía consideraba que esta persona ostenta esa calidad de víctima o de perjudicado
pues debió haber buscado su reconocimiento en la audiencia inmediatamente anterior, por lo que darle esa calidad hoy para buscar su arribo a juicio genera mi oposición. Además de ello, señora juez, estaríamos frente a una dilación injustificada de procedimiento como causal de inadmisión del artículo 376 de su literal C, en tanto que sería una prueba repetitiva, puesto que la Fiscalía nos ha dicho que esta persona precisará el de dónde su esposa sacó el dinero, aspecto que fácilmente puede ser abordado directamente con la señora Diana, que fue la que al parecer realizó el pago, y ella podrá decirnos de dónde fue que obtuvo ese dinero que presuntamente canceló. Entonces no necesitaríamos a este señor Rabe para que venga y nos diga aquello que nos puede decir directamente la persona que habría presuntamente realizado el pago. Por eso es que se torna repetitiva y a su vez dilatoria. Según la Fiscalía, el señor Rabe dirá si ayudó a su esposa a conseguir el dinero, aspecto que también podrá ser ahondado directamente con la señora Diana, quien nos dirá no solo cuánto era ni de dónde lo sacó, sino que adicionalmente si alguien le ayudó, y ahí podrá relacionar todas las personas que presuntamente le habrían colaborado. En tanto que después, si se supone que ella fue la que realizó el pago, ella sabrá de dónde sacó el presunto dinero, por eso es que se sigue tornando repetitiva. Es decir, que los interrogantes de Rabe pueden ser resueltos con Diana sin ningún inconveniente, no se necesita en juicio dos testimonios que vengan a hablarnos de lo mismo, máxime cuando esta persona se tornaría además en una especie de testigo de referencia, ya que en cuanto a las presuntas exigencias económicas, este se habría enterado por la manipulación que le hizo al celular de la esposa, cuando accedió a las conversaciones de chat, y esas conversaciones de chat no fueron objeto de descubrimiento en debida forma, por lo que las manifestaciones que este ciudadano llegara a hacer en juicio generarían la aplicación de lo que se conoce como la teoría de fruto del árbol envenenado, puesto que su relato proviene de información que él habría obtenido de esa forma irregular y que en todo caso la defensa nunca pudo conocer en su totalidad. Porque el señor pudo haber escuchado los audios de las notas de voz donde presuntamente se realizaban los pedimentos, pero la defensa jamás tuvo acceso a esos elementos. De allí que le solicito entonces, señora juez, no decretar ese testimonio, para lo cual bastaría además que el despacho revisara el escenario fáctico consignado en el escrito de acusación para descartar que Rabe Torres aparezca en la escena, en esa situación fáctica, realizando algún tipo de rol como para que se pueda llegar eventualmente a extraer de allí que tuviera presencia en alguna de las etapas del presunto acto delictivo y que esto hiciera vital su presencia en juicio para la teoría del ente acusador. En lo que tiene que ver con Lorena Campos Romo, también hay una solicitud de inadmisión de mi parte, en tanto que la misma se tornaría inconducente, ya que la Fiscalía pretende traer a la señora a que se autoincrimine en el juicio oral, dado a que, según el ente acusador, ella vendría a la audiencia de este proceso a contarnos sobre que le están llevando a ella y a la señora Diana un proceso en su contra, por falsedad documental o alguna otra situación similar, por el delito que sea. Pero entonces va a ser interrogada esta persona de por qué está siendo investigada y va eso a dar pie, a abrir la puerta para que resulte siendo incluso contrainterrogada acerca de aquellas pormenores de cómo cometió la presunta conducta delictiva que junto con Diana generaron en su momento una inspección judicial. Por lo tanto, considero que es inconducente, en tanto que citarla a juicio sería hacerlo contrariando mandato constitucional, porque bajo el pretexto de rendir testimonio, lo cual es una obligación de todo ciudadano, pues estaría convocando a alguien para someterla a una práctica de preguntas sobre aquello que estaba siendo investigada, y eso que ella llegue a manifestar ahí tendría repercusiones en su contra. Ahora bien, si para la judicatura llegara eventualmente a ser importante que la Fiscalía pueda llegar información de por qué estaban siendo investigadas Lorena y Diana, cuando aquí las investigadas no son Lorena y Diana, aquí es entonces no nos interesa en realidad si ellas tenían medio código, un proceso con medio código, si era genocidio, si era una injuria, etcétera, porque eso no hace ni más ni menos probable que el señor Castillo haya podido cometer alguna conducta delictiva. Pero si su señoría considera que es necesario que esa información llegue a este proceso, pues debe tenerse en cuenta que tratándose de un mismo expediente contra Lorena y Diana, es decir, donde estarán involucradas las dos según la exposición de la Fiscalía, pues bastaría entonces que una sola de ellas venga a contarnos de qué trataba ese proceso. Por lo que entonces, si ya se supone que viene Diana, al punto que no hay oposición de la defensa en la declaración de ella, pues considero entonces que sobraría venir Lorena a repetirnos aquello que Diana nos puede dar de manera directa.
Por lo tanto, además de inconducente, la solicitud de Lorena es inadmisible por ser dilatoria de procedimiento al tornarse repetitiva en cuanto al objetivo pretendido por la Fiscalía. El otro motivo que torna la prueba repetitiva y por lo tanto también dilatoria es que la Fiscalía ha señalado que con Lorena pretende que ella cuente que hubo una inspección en la empresa de transporte donde trabajaba, aspecto que resulta siendo exactamente lo mismo a lo que vendrá el investigador de nombre Elkin, quien se supone hizo una inspección a la carpeta de ese caso de la empresa de transporte y habría, es decir, el caso contra Lorena y contra Diana, y habría obtenido de allí los pormenores de las actividades investigativas que se habrían adelantado dentro de ese proceso. ¿Entre ellas cuáles? Pues la inspección judicial. Tanto así, señora juez, que el señor fiscal manifestó que existió hasta una orden de policía judicial, mencionó el nombre de la fiscal y mencionó que existió una respuesta a esa orden de policía judicial que resultaría siendo un informe que según el señor fiscal habría sido firmado por mi representado. Entonces, si ya se cuenta con esos elementos materiales probatorios que arrimarán a juicio con alguien que de manera técnica nos dirá qué tiene ese proceso, pues no veo por qué va a venir dos personas que no tienen esa misma pericia a contarnos de qué trata ese proceso. Entonces no veo cuál es el aporte novedoso que tendría Lorena en el juicio cuando el investigador cubriría esa intención probatoria. En lo que tiene que ver con José Ferney Guarín Novoa, también solicito la inadmisión, porque este testigo no es un funcionario de la fuerza pública, no pertenece al Ministerio de Defensa, no pertenece al Departamento de Policía Valle. Es decir, quiero recalcar que es un ciudadano del común y corriente, que no labora ni en la oficina de personal de la policía, que se conoce como talento humano, no puede entonces referirse ni a cargos, ni a grados, ni a fechas de nombramiento, ni a la situación administrativa del acusado para la presunta época de los hechos. No me puede decir si estaba de vacaciones, excusado del servicio de turno, si estaba suspendido, usurpando labores de policía, etcétera, ni ningún otro escenario posible que pueda realmente determinar cuál era la calidad que ostentaba presuntamente mi cliente para la fecha de los hechos. Es decir, que un ciudadano del común no está en capacidad de venir a certificar si una persona es servidor público o no. Yo me puedo poner una toga, alguien me puede ver con la toga, pero eso no me hace juez, aunque todos me vean con la toga. Habrá que pedirle una constancia al Consejo Superior de la Judicatura o similares. Es decir, que si bien la Fiscalía intenta que su señoría le decrete esa prueba, aplicando el principio de libertad probatoria, no puede perderse de vista que, por ejemplo, un muerto no se prueba con una foto del cuerpo, sino con un certificado de función o con un informe de necropsia. De allí que un civil, en esa analogía, no puede venir a certificar con su mero testimonio la calidad de servidor público de nadie. Ha dicho también la Fiscalía que esta persona nos dirá, ¿quién lo citó a rendir entrevista? Eso no aporta absolutamente nada a juicio. ¿Qué pretende la Fiscalía con que nos diga si lo citó el jefe de la SIJÍN, si lo citó el general Vargas? No nos dice cuál es el aporte de saber quién lo citó a la entrevista. Eso no es objeto de debate en juicio oral. También nos dice que precisará a qué se dedica el que lo citó. Situación pues que es imposible a menos que iban juntos, sean vecinos, similares, compañeros de trabajo, etcétera, pero ya pues no se ha dicho que esta persona sea miembro de la fuerza pública como para creer que como era el jefe pueda decir a qué se dedica. Por lo tanto, esta persona no estaría en condiciones de brindar eso. Además, lo ha dicho la Fiscalía en tiempo presente, ¿no? ¿A qué se dedica? Actualmente es un camión. Pero lo importante sería haber dicho a qué se dedicaba para el momento de los hechos, pero la Fiscalía quiere saber a qué se dedica, es decir, actualmente, que son dos cosas muy diferentes. Pero en todo caso, el señor Guarín no podría referirse a esos aspectos del acusado. Dirá también si dio la entrevista, dónde se la practicaron y qué día se la hicieron. Aspectos, señoría, que me llevan a invocar el literal B del artículo 376. Exhibición de escaso valor probatorio, si se la tomaron en la empresa, si se la tomaron en la SIJÍN, si se la tomaron en una cafetería, eso no hace ni más ni menos probable que haya existido o no una petición de una dádiva a la señora Diana, que es lo que realmente interesa en este asunto. Tampoco nos interesa que el día que se la hicieron, pues si fue el día antes de la inspección, el día de la inspección o el día después, ello en nada contribuye al esclarecimiento de una situación que atañería a Diana, eventualmente a una tercera persona que está ahora ya en otro proceso y al señor. No se ha dicho, por ejemplo,
que dentro de la entrevista del señor Guarín Novoa, por ejemplo, se hubiera manifestado que le mandaron razón a la señora Diana de que hiciera pago para que solo en ese tipo de situaciones hipotéticas pueda llegarse a pensar que tiene alguna utilidad en el juicio oral la declaración de esta persona. Además que esa entrevista, que se está solicitando hasta su incorporación, tanto como documento directo, como también para refrescarle memoria ahí al señor Guarín, pues tendría relaciones con el radicado 2015-02576. Por lo tanto, esa entrevista podrá ser muy útil, pero dentro de ese otro radicado, no en este. Reitero entonces la petición de inadmisión en cuanto a esa persona. En lo que tiene que ver con Elkin Yamil Córdoba Cerón como técnico investigador, solicito que su admisión sea también condicionada, en tanto que la solicitud que realizó la Fiscalía y el decreto que esto llegue a evidenciar, a generar, no pueden quedar así en abstracto. Ha dicho la Fiscalía que él nos contará sobre las actividades investigativas que realizó. Sí, pero ¿y cuáles? ¿Cuáles fueron las actividades investigativas que hacen necesario que esta persona declare en juicio? Ah, que es el investigador. Sí, pero ¿y qué hizo él que puede llegar a generar que la señora juez pueda analizar si realmente es necesario que esta persona declare en juicio o no? Porque, por ejemplo, si realizó toma de entrevistas, pues claro, es un investigador, hizo toma de entrevistas, pero sería testigo de referencia. No tendría nada que venir a hacer a juicio oral. Pero la Fiscalía se quedó corta en eso y dijo actividades investigativas, lo dejó así de manera general y en abstracto. Lo único que mencionó, que se resalta o se rescata de su intervención, es que esta persona se referiría a lo que tiene que ver con, ya le digo puntualmente, a unos resultados de llamadas entrantes y salientes. Como esa actividad sí se describe de manera puntual, es decir, ya la señora juez sabe una de las actividades que esta persona desarrolló específica, pues solicito que si se decreta su testimonio sea solamente para que se refiera a aquello que la Fiscalía identificó como actividad desarrollada por esta persona y que se impida que esta persona declare en el juicio oral con la finalidad pretendida, según el cual, abro comillas, que nos dirá quiénes son los presuntos autores, cierro comillas, aspecto que no puede ser descargado en los hombros de un testigo, en tanto que no es la persona que realiza una investigación, debe saber recoger elementos materiales probatorios, no puede venir a hacer señalamientos o juicios de responsabilidad que no le corresponde hacer. Entonces considero que esta persona no se puede referir a ello. Ahora, en lo que tiene que ver con una mención que se hizo de unos álbumes, pongo nuevamente presente que según se relaciona en el informe que fue objeto de traslado por la Fiscalía, estos álbumes no fueron realizados por esta persona, sino por el ciudadano al que me referí cuando hablé de Diana. Esto es a Óscar Raigosa Alzate, ciudadano que no fue solicitado como prueba y por lo tanto, pues, si el señor Elkin simplemente me dice que lo recolectó y que lo anexó al informe, pero eso lo hizo otro ciudadano, pues cercenaría por completo la posibilidad de indagar de qué fue la actividad que hizo esa persona que realmente estuvo detrás de los álbumes. Por tal motivo, puntualmente sobre esos álbumes no podría decretarse el testimonio. Esa es la petición en cuanto a esta persona, señora juez. En lo que tiene que ver con Francisco Antonio Campo Varela, pues dice la Fiscalía que es el dueño de la empresa Lidertrans y que por eso su testimonio es importante. El hecho de ser el dueño de una empresa no es per se un respaldo de pertinencia en una solicitud probatoria, porque dice que es que él como gerente de dueño de Lidertrans permitirá conocer las calidades de servidor público del acusado, a menos que Lidertrans sea una empresa de economía mixta o sea una empresa que sea estatal como Ecopetrol, como el INVIMA u otras similares, pues solo en ese caso es que esta persona estaría facultada para certificar acerca de esas calidades. También dice la Fiscalía que dirá quién lo citó a rendir entrevista y que nos dirá las calidades que tiene la persona que lo citó. No se ha dicho que mi cliente tenga algún vínculo con Lidertrans o que se trate de alguien supremamente amigos o que haya sido instructor de él en la escuela o que tenga alguna otra condición que le permita entrar con su mero testimonio a certificar calidades que tiene la persona que lo citó. Dice que también será interrogado acerca de si le realizaron la entrevista, quién se la recepcionó y cuál es el número de radicado. Pero, señora juez, esa entrevista no fue dentro de este proceso que nos ocupa, es decir,
no es dentro del 2016-00262, ahora 2021-00027, sino que sería el caso que se adelantaba contra Lorena y Diana. Por lo tanto, las manifestaciones que esta persona haya hecho en ese proceso acerca de qué ocurría dentro de su empresa, nada aporta a este asunto. Dirá por qué le hicieron la inspección a la empresa. La respuesta es interrogante, la da la misma fiscalía cuando manifiesta que solicita como prueba que se decrete la orden a policía, que se decrete como prueba documenta la orden a policía judicial. Pues se practicó porque una fiscal lo ordenó y la señora fiscal dentro de su orden a policía judicial habrá expuesto sus motivaciones, es decir que a menos que Francisco Antonio haya ocupado el puesto de director seccional de fiscalías y le haya dado la orden a la fiscal o tenga alguna situación en el proceso que le permita conocer las motivaciones de la titular del caso, no puede referirse a por qué le hicieron la inspección a la empresa. Entonces considero que esta prueba solicitada por la Fiscalía exhibe escaso valor probatorio, prácticamente nulo. Ahora bien, esta solicitud pues es prácticamente idéntica a la de el señor José Ferney Guarín Novoa, es decir que si la señora juez considera que es necesario conocer, por ejemplo, quién firmaba las entrevistas, pues bastaría que o cita al uno o cita al otro, pero si existieron entonces 100 entrevistas, no acabaríamos el juicio nunca, porque toda entrevista que haya firmado se traería aquí a que nos digan quién la firmó. Sin embargo, en todo caso, estas personas no pueden de ninguna manera referir a si la firma que se encuentre en la entrevista corresponde a la del señor acusado, en tanto que ni ellos son grafólogos, ni mucho, y la única persona que puede decir si reconoce o no aquella firma es directamente el acusado, y el acusado pues no ha sido decretado un juicio con esa finalidad de hacer reconocimientos de aquel documento que eventual o presuntamente habría sido elaborado por él. Por eso solicito la inadmisión de Francisco. En lo que tiene que ver con dos declaraciones que se pidieron de forma simultánea, esto es Víctor Manuel Díaz Palacios y Carlos Alberto Obregón, la Fiscalía ha manifestado que estas personas hicieron lo que sería un cruce de análisis link, una triangulación que involucrarían a víctima y acusado y que con ello permitiría, según la Fiscalía, demostrar que había comunicación permanente. Ambos testigos, pues, se observa, tendrían la misma finalidad, señora juez. No ha dicho la Fiscalía por ninguna parte que Víctor haya hecho una parte y que Carlos la otra, es decir, que sea necesario que los dos vengan porque hubo una división de roles o alguna situación similar, sino que como a ambos los cobija con las mismas, con el mismo argumento petitorio, pues entonces considero que el despacho debe admitir uno de los testigos y no los dos, porque al decretar los dos, sin haberse especificado por parte de la Fiscalía cuál era la diferencia del uno frente al otro, pues automáticamente lo que va es a generar una dilación del procedimiento, porque se tornaría repetitiva la solicitud. En lo que tiene que ver, por tal motivo solicito en este caso es que admita solo uno, que el otro lo inadmita por ser repetitivo. ¿Cuál? Su señoría ya pues tomará la decisión cuál de los dos, porque en tanto que no se dijo que hizo ninguno de los dos, a mí me queda difícil pues percibir cuál es la importancia que pueda tener el uno que sea superior a la del otro. En lo que tiene que ver con el señor intendente Maigual Omar, creo que Maigual Omar, y el señor patrullero Martínez Sánchez Juan, ocurre exactamente lo mismo que el anterior. Se mencionan dos nombres y con una misma finalidad. ¿Qué hizo de diferente el intendente frente a lo que eventualmente haya hecho el patrullero Martínez como para que sea necesario citarlos a los dos? Brilla por su ausencia esa explicación. Por lo tanto, se entiende que ambos hicieron lo mismo, y si ambos hicieron lo mismo, bastaría la declaración de uno de los dos para que con eso se quedara suplida la petición de la Fiscalía. Pero, sin embargo, señora juez, pues esto en gracia de discusión que el despacho quisiera decretar alguna de esos testimonios, porque la petición principal en este caso es que se inadmitan sus declaraciones, en tanto que la Fiscalía ha dicho que estas personas se referirán al procedimiento de captura del acusado y que nos dirá incluso que en dónde lo capturaron y por qué lo capturaron. Recordemos que en este asunto, señora juez, estamos en un caso no de flagrancia, sino de captura por orden judicial. La vinculación de este proceso fue por orden judicial. Por lo tanto, pues no son el intendente Maigual ni el patrón Martínez
quien puede venirnos a explicar los motivos que tuvo un juez de la República para concederle a la Fiscalía una solicitud de orden de captura que en su momento le pidió. Entonces, estas personas no cuentan con esa calidad que les permita venir a hablar sobre el tema. Lo otro de que en dónde fue capturado. Pues la persona puede haber sido capturada en la puerta de la casa, en la estación de policía X, en la estación de policía Y, en el Palacio de Justicia, pero eso por sí solo no puede probar absolutamente nada como la calidad de un servidor público. Entonces quiere decir que si un ciudadano va a ingresar a una audiencia en el Palacio de Justicia y lo captura porque lo radiaron ahí en la entrada del Palacio de Justicia, como fue capturado en el Palacio de Justicia, ¿es funcionario judicial? No. Entonces, ese tipo de manifestaciones de que dependiendo del sitio de captura se puede deducir la calidad de servidor público hace que en realidad la petición probatoria exhiba un escaso valor probatorio porque lo uno no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Y no nos interesan las circunstancias que rodearon el procedimiento de captura. Eso le interesaba en su momento al juez control de garantías, que atendió esa diligencia, que legalizó el procedimiento, pero en este asunto no. Repito, si fuera algo de flagrancia, pues sí nos podría decir cómo lo cogieron, qué estaba haciendo, pero en este caso en particular, eso lo que va es no solo a llegar a alguien allá a contarnos algo que no nos interesa, escaso valor probatorio, sino a dilatar el procedimiento. Pero si su señoría no atiende esa petición principal de inadmitir las dos cosas, perdón, los dos testimonios, pues en caso de que llegue a admitirlo, admita solo uno, señora juez, porque eso se resulta repetitivo. En lo que tiene que ver con la parte documental, que sería lo que me hace falta, ha dicho la Fiscalía que solicita que le decreten como prueba la noticia criminal terminada con número radicado 2015-02576, porque se relaciona con el número de SPOA y los hechos que generó la investigación de la señora Lorena y la señora Diana. Pero recordemos que esta noticia criminal data de una fuente no formal y entonces pues la defensa quedaría imposibilitada de interrogar a un imaginario que no lo podemos palpar y que no puedo decir cómo se tomó esa noticia criminal, es decir, qué nos dijo esa persona puntualmente, quién era, y por lo tanto, señora juez, pues considero que además como no se dijo ni con quién ingresaría en esa noticia criminal, pues considero que esa prueba documental no puede decretar sin dejarse que ingrese con cualquiera de los testigos. Adicionalmente que pongo pues como argumento de oposición que si se supone que hay una inspección que se habría hecho a esa carpeta y pues que la acción penal arranque de la noticia criminal, pues eso estaría ahí en la carpeta. Es decir, que quien hable de la inspección, pues se podrá referir a toda la carpeta y por lo tanto decretarlo como una prueba documental autónoma, pues se sobraría. También pues se nos ha dicho que la finalidad del ingreso de la orden a policía judicial del 3 de marzo del 2015 tiene dentro del radicado 2015-02576, tiene como única finalidad acreditar la calidad de servidor público. Y pues esta situación, si ese es el objetivo puntual de la orden a policía judicial, considero, señora juez, que una orden a policía judicial no sirve para demostrar esa calidad de servidor público, en tanto que no tiene allí esa orden a policía judicial aspectos básicos como cuándo fue nombrado, qué cargos tenía, desde cuándo ocupaba el cargo, aspectos fundamentales que contendría eventualmente una hoja de vida. Pero pues esta orden de policía judicial no se ha mencionado que tenga dentro de los anexos alguna situación similar. Se ha dicho también que se pretenderá y que se decrete como prueba el informe de investigador de campo del 5 de enero del 2015, suscrito por el señor Jesús. La persona que puede dar fe de ese informe es ya sea quien lo recibió directamente, es decir, la fiscalía que eventualmente recibió ese documento, o la persona que lo haya suscrito. Pues son las únicas personas que pueden manifestar si ese informe fue realmente el mismo que en su momento fue presentado para aquel año 2015, si las firmas de recibido que eventualmente hay allí por parte de la Fiscalía o la firma de quien lo suscribe son realmente de las personas fiscal y hoy acusado,
o si por el contrario sus firmas no corresponden, o si el informe ha sido eventualmente objeto sí, de alguna adulteración, de alguna mutilación, ejemplo, que la fotocopia esté mal tomada, que falte algún renglón. Esa situación solo podría ser abordada con la fiscal del caso, y en este caso no puede ser interrogado al respecto, y en cuanto a la fiscal que lo recibió, pues esta persona no fue aducida como testigo. Solamente podrá referirse a aquel que eventualmente haya recolectado esos informes de la copia, pero esa situación, decretarlo la prueba de esa manera, pues va a afectar realmente el ejercicio de la controversia en el juicio oral, porque lo único que podrá decir la persona es: yo fui, saqué una fotocopia, pero no me puede decir cómo se realizó el informe, si realmente se recibió en esas fechas o alguna explicación puntual de aquel documento. Por tal motivo solicito, señora juez, que se inadmita esa prueba, en tanto que no solo exhibe escaso valor probatorio, sino que además afecta a derechos fundamentales a la contradicción dentro del juicio oral. En lo que tiene que ver con, ha dicho la Fiscalía que unas entrevistas tomadas el 4 de diciembre del 2015 dentro del caso 2015-02576, y que esas entrevistas pues las pretende utilizar como una prueba documental y no para refrescar memoria. Pero ocurre exactamente lo mismo que con el informe anterior, y es que la Fiscalía va a traer una serie de entrevistas en donde la defensa no va a poder decir: señor Carvajal, señor Ovidio, señor Freddy, señor Humberto, señor Carlos, señor Luis Humberto, incluso se listó hasta Claudia Lorena Moscoso. Entonces venga usted ahora, autoincrimínese aquí. No puedo preguntarle a estas personas: ¿ustedes realmente rindieron esa entrevista? ¿Cómo recepcionaron esa entrevista? ¿Esa firma que hay ahí es realmente de ustedes? ¿O por el contrario, esa firma resulta siendo falsa? Porque recordemos que este proceso no es presumir la mala fe. Lo que pasa es que el proceso 2015-02576 justamente habla de falsedad en documentos. Y entonces, si me van a traer documentos para decir que esas entrevistas fueron de estas personas en particular, independientemente que van a ingresar como prueba documental o no, pues debe acreditarse por parte de quienes rindieron esas entrevistas, diciendo si esa es la firma de ellos y poder decir de realmente en qué condiciones fueron realizadas esas entrevistas. Pero en la manera en que lo pretende hacer la Fiscalía es casi que retornar a la ley 600 y evitar pues esa controversia que debe hacerse en juicio oral, la inmediación, y adicionalmente que yo no puedo preguntarle al investigador: señor investigador, ¿qué hizo la inspección? Ovidio, ¿esa es la firma de Ovidio Ramírez? No me lo puede contestar, señora juez. Si usted decreta esa prueba, me deja en absoluta indefensión. Tampoco le puedo preguntar: ¿esa es la firma de Humberto? No. Y tampoco le puedo preguntar: ¿esa es la firma suya? Porque pues es el acusado y tiene derecho a guardar silencio. Entonces solicito que frente a esa petición probatoria también se deniegue, señora juez. En lo que tiene que ver con la Fiscalía, regálame un segundo, miro por aquí que no me queda algún pendiente, su señoría. Regálame un segundo. No, son esas, señora juez, las solicitudes que hizo la Fiscalía y la respectiva oposición que hace esta defensa al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Tenemos entonces para indicarse por parte del despacho lo siguiente. Un caso que se pensaría de entrada, pues conllevaría a una decisión fácil y rápida para el día de hoy. Sucede que sería irresponsabilidad del despacho entrar a emitir una decisión justamente hoy, luego de haberse tomado los apuntes y notas correspondientes, como lo pueden ver en estos resúmenes, doctores, y en las hojas que tenemos acá. Si pueden ver, eso es un resumen. Entonces, por parte del despacho, si bien es cierto, debe haber un pronunciamiento célere, y si acaso fuera el mismo día de hoy, no lo considero posible dentro de la responsabilidad que tengo, o que tiene, mejor dicho, el despacho. Para mañana
tenemos unas audiencias de juicio oral y ya se han programado varios días. ¿Podríamos, doctores, señalar un término de 10 a 15 días para que opere el correspondiente pronunciamiento si ustedes no tienen objeción? La idea del despacho es tratar prueba por solicitud por solicitud de la Fiscalía y confrontarla contra la solicitud de rechazo o inadmisión que ha hecho la defensa. De igual forma, pues si bien es cierto, la Fiscalía solo solicitó pues que no se tuviera en cuenta el testimonio de la señora Diana Vivas Guzmán, pues al parecer es una prueba común con la defensa. También es importante analizar si esta testigo puede entrar como testigo propio o directo de la defensa, ¿ya? El señor defensor aquí en este particular dice que en caso de que se fuera a decretar el testimonio de esta dama como prueba común, solo podría referirse a algunos aspectos concretos, quedando entonces condicionada. Estas son las circunstancias que se presentan, doctores, y por tanto el despacho dispone la suspensión de la diligencia para hacer el correspondiente estudio, el estudio que en verdad merece. Podría salirse uno a la ligera, pero en la verdad hay muchos argumentos que ponen al despacho a cavilar y podría también optarse por una solución muy fácil, decretar la totalidad de las pruebas, ¿cierto? Entonces, esa no es la idea, esa no es la intención, y si lo hiciéramos así, pues se zanjaría cualquier inconveniente y todos irían a la práctica probatoria. Considero, doctores, que es por razón justamente de responsabilidad y buscando que ese compromiso que tiene el despacho y la seriedad y el estudio que este caso requiere, es necesario suspender la diligencia, doctores. Vamos a fijar una fecha y hora, por favor, con ustedes, para que haya lugar al proferimiento de la correspondiente decisión. 1, 2, 9 más esta. Señoría, no he podido constatar por lo que no estoy en la oficina y la gente está en la oficina, pero pues yo me atempero a lo que la judicatura disponga y pues como he estado comprometido con este y con el despacho en general, pues haré todo lo posible para comparecer a la fecha y hora que se ha reprogramado. Gracias, doctores. Entonces, solicitando a ustedes la venia, doctores, fijamos fecha y hora para que haya pronunciamiento respecto a las solicitudes probatorias tanto de la Fiscalía y Defensa en este radicado el viernes 14 de mayo a las 2 de la tarde. Viernes 14 de mayo a las 2 de la tarde. A ustedes, doctores, por su gentileza, por la paciencia y la buena voluntad, termina siendo esta las 3:55 de la tarde. Nuevamente, muchas gracias. Pueden retirarse. Gracias, señoría. Feliz tarde para todos. Gracias, doctor. Gracias. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado él es maravilloso. Daniel Giovanni Neira Ríos, el teniente abogado.